Para mí es un gozo estar nuevamente aquí en el estado de New Jersey, en esta gran conferencia donde tuvimos el privilegio de pasar 6 años de nuestra vida. Todavía recordamos con mucho cariño esos días. Fue hace muchos años, parece mentira, que nos fuimos de New Jersey en el año 1991. Mucho tiempo. ¿Hay alguien aquí o hay personas aquí que estaban acá en New Jersey cuando nosotros estuvimos aquí? Levanten la mano, denle arriba. Bueno, hay unos pocos, un manojito de personas. Quiero agradecerle al pastor por haberme prestado su púlpito durante esta media semana. También a Moisés por haberme invitado. Me ha estado acechando por cerca de 2 años. Ya habíamos tenido un compromiso hace tiempos, pero no se materializó, no por culpa mía. Pero finalmente llegó el momento y aquí estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios y a disfrutar del buen compañerismo cristiano. Me preguntaron si voy a usar ayudas audiovisuales. Y saben que yo creo en las ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. Antes de comenzar esta noche queremos pedir en forma especial la presencia del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a tu casa al comenzar las santas horas de tu sábado, con el fin de tributarte la honra y la gloria que te mereces y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta noche. Danos claridad de pensamiento y danos ternura de corazón para comprender y recibir la semilla de la verdad. Particularmente te pido que bendigas a las visitas en nuestro medio. Habla especialmente a los corazones de ellos. Y te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Creo que ustedes tienen el programa de esta semana. Si lo tienen, voy a pedirles que lo saquen un momento y les voy a mencionar un poco el tema central que vamos a tratar durante el transcurso de esta media semana que vamos a estudiar juntos. El tema central va a girar alrededor de la santa ley de Dios y la relación que tiene la ley con el santuario celestial en el cual el Señor Jesucristo está ministrando ahora mismo. Así que el santuario y la ley. Y claro, vamos a hablar también del Evangelio, porque uno no puede hablar de la ley sin hablar también del Evangelio. Esta noche el tema es la encarnación de la ley. El tema de mañana, en la mañana, el santuario y el libro de Apocalipsis. Vamos a darle un vistazo global al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue el orden preciso del santuario. Luego, por la tarde, vamos a tratar el tema, el cambio de los tiempos. Hay un cuerno pequeño en Daniel 7 que pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Ahora, como adventistas hablamos mucho de los cambios, del cambio en la ley, pero no se dice mucho de lo que significa el cambio de los tiempos. Luego el domingo vamos a estudiar sobre la gran semana de Dios. El lunes, la luz menor. El martes vamos a tratar esa profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, mas hablaba como dragón. Y finalmente,
el día miércoles vamos a trazar el tema adoración en el trono de Satanás. Así que nos esperan grandes cosas en el estudio de la palabra del Señor. Ojalá todos podamos hacer el esfuerzo de venir, porque vamos a captar vislumbres de cosas nuevas de la palabra de Dios, tan fresco de la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar a nuestro tema de esta noche. Vamos a hablar sobre la encarnación de la ley de Dios. La ley, los 10 mandamientos, son una definición de relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Si no hubiese relaciones entre personas, la ley no tendría ningún sentido. Por ejemplo, ¿de qué valdría tener el mandamiento que dice no cometerás adulterio si no hubiese nadie con quien cometer adulterio? ¿De qué valdría tener el mandamiento que dice no matarás si no hubiese nadie a quien matar? ¿De qué valdría tener un mandamiento que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo si no hubiese un prójimo del cual hablar mal? ¿De qué valdría tener un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre si no hubiese ni padre ni madre a quienes deshonrar? ¿De qué valdría decir no tendrás dioses ajenos delante de mí si no hubiese un Dios delante del cual se pudiesen tener otros dioses? Es decir, la ley define y describe relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Si se guardara la ley de Dios, la sociedad sería perfecta. Y las relaciones humanas de una persona con otra persona serían perfectas. Este mundo, en otras palabras, sería un paraíso. Imagínese un mundo donde uno pudiera salir a la calle sin riesgo de que lo mataran a uno o que le robaran a uno. Que la esposa de uno estuviera segura, porque nadie va a cometer adulterio con ella, donde los padres estarían protegidos, donde todo el mundo hablara bien de los demás. Ese sería el mundo si todos obedecieran la ley de Dios, porque la ley de Dios describe lo que es un mundo perfecto con relaciones interpersonales perfectas. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el pecado? Quiero leer una cita que encontramos en Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Texto muy bien conocido por los adventistas, lo citamos muy a menudo. Dice allí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, o, como dicen otras versiones, el pecado es transgresión de la ley. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. La autora dice: la única definición del pecado que se da en la palabra de Dios se halla en 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la ley? Si el pecado es transgresión de la ley, necesitamos saber qué es la ley. Ahora, si yo le preguntara qué es la ley, probablemente responderían: bueno, la ley consta de 10 mandamientos escritos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el santo sábado.
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Eso dirían, la ley es eso. 10 mandamientos, una ley. Pero yo quisiera compartir con ustedes en esta noche que en realidad la ley es más profunda que meramente 10 reglamentos escritos en tablas de piedra. La ley es más profunda que eso. Transgresión de la ley significa más que infringir 10 reglamentos escritos en tablas de piedra. Y ustedes dicen, ¿qué está diciendo Pastor Bo? Permítame darles una ilustración. Cuando yo regresé de Colombia, donde enseñé teología por 6 años, fuimos a pastorear en el estado de Wyoming, en el centro de los Estados Unidos. Uno de los lugares a donde nos gustaba ir con la familia de vacación quedaba en ese mismo estado, en la esquina noroccidental, un parque nacional que se llama Grand Teton National Park. Queda al lado de Yellowstone. Y una de mis actividades favoritas en ese parque nacional era salir tempranito por la mañana a un lugar a donde había un lago. Detrás del lago habían árboles y había una montaña escarpada cubierta de nieve. Y me encantaba ir tempranito, nada más a sentarme ahí a ver el paisaje y a sacar fotos. Les digo que no había ni un poquito de viento. Ese lago parecía un espejo. No se movía ni una hoja del árbol. Y saben, después que mandé a revelar la foto y miré la foto, no sabía cuál lado de la foto era para arriba y cuál era para abajo. Porque el reflejo de la montaña y los árboles era tan perfecto que la copia o el reflejo era igualito al original. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen la ley de esa manera. La ley es el reflejo, pero es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de lo que es Dios en su persona. Es decir, la ley escrita define en forma escrita lo que es Dios en persona. Ahora quiero leerles una cita muy significativa, también por la misma autora, Elena White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1105. Escuchen, profunda esta cita. Dice ella, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. ¿Captaron eso? Yo pienso y ¿qué? Hablo. El Padre piensa y Cristo habla. Cristo, por eso es la palabra de Dios. Dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo amado al mundo, su divinidad revestida de la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible, porque si no, la gloria de Dios lo hubiera destruido. Él dio a conocer, Jesús dio a conocer en sus palabras, en su carácter, en su poder y en su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad con una luz suavizadora y subyugante. Y ahora viene la parte clave de la cita. Él, Jesús, Él era la encarnación de la ley de Dios.
¿Están captando lo que estoy diciendo? Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una representación exacta de su carácter. Entonces yo lo que quiero que ustedes se imaginen, aquí está Jesús en persona y los 10 mandamientos son un reflejo de Jesús en forma escrita. Es decir, que Jesús es la ley corporalmente. Es la ley vivida. Vamos a leer un texto muy interesante que encontramos en el Salmo 40 y el versículo 7 y 8. Salmo 40 y el versículo 7 y el versículo 8. Es una profecía mesiánica. En realidad está diciendo las palabras que iba a hablar Jesús cuando fuera encarnado aquí en el mundo. Salmo 40 y el versículo 7 y el versículo 8. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora noten el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús era la ley en carne humana. Jesús era la encarnación, le dio cuerpo a la ley, demostró en forma vivida los principios de la ley. Ahora preguntémonos entonces otra vez, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Pero es más que transgresión de una lista de reglamentos. Si la ley es un reflejo de Jesús, entonces el pecado es contra Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que el pecado no es contra un código, no es contra una lista de reglamentos, sino que es contra una persona que ilustra la ley en su vida. Por esa razón, vez tras vez en la Biblia, cuando se describe el pecado siempre es contra Dios. Es transgresión de la ley, sí. Pero la ley es un reflejo de Jesús. Así que cuando quebrantamos la ley, quebrantamos nuestra relación personal con Jesús. Por ejemplo, cuando José, la esposa de Potifar, vino y quería convencerlo de que cometiera adulterio con ella, ¿qué fue lo que dijo José? Vamos a anotarlo. Génesis 39 y el versículo 9. Génesis 39 y el versículo 9. Aquí está hablando José a la esposa de Potifar. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y quebrantaría el séptimo mandamiento? Esa es la versión Bor moderna. ¿Qué dice? Y pecaría contra Dios. Yo pregunto, si José hubiera cometido adulterio, ¿hubiera estado quebrantando el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Sí, pero el pecado era más que quebrantar una ley. Sí, era pecar contra una persona, porque la persona en realidad es la ley corporalmente. Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Muy vital lo que estamos estudiando. Vamos a otros ejemplos bíblicos. Éxodo 10. Éxodo 10 y el versículo 16. Este es después de la plaga de las langostas que cayó sobre Egipto. Éxodo 10 y el versículo 16. El mismo faraón sabía que el pecado no era contra una lista de reglamentos, sino que era un pecado contra Dios, y un rey pagano lo sabía también. Dice en Éxodo 10 y el versículo 16.
Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿El pecado es contra personas, sí o no? Yo les pregunto algo: cuando ustedes quebrantan la ley escrita, la ley se pone a llorar y dice: ¡ay, me quebrantaron! La ley escrita dice: ¡ay, yo sí estoy ofendida! No. La ley escrita no siente, ni puede ser ofendida, ni se entristece, ni llora, ni derrama lágrimas. Pero aquel quien es la ley en cuerpo, sí. Es decir, el pecado no es impersonal contra una lista de reglamentos, el pecado es contra una persona. Es romper una relación personal con aquella persona que es la ley en carne humana. Vamos a Éxodo 32 y el versículo 33. Éxodo 32 y el versículo 33. Esto es después que Israel adoró el becerro de oro. Y Dios dice: voy a destruir a este pueblo y voy a escoger a otro pueblo. Y Moisés se ofrece y dice: no, si no puedes salvar al pueblo, ráeme a mí de tu libro. Éxodo 32 y el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿El que pecare contra qué? Contra mí. Pecado es personal. Ahora, no me entiendan mal, el pecado sí es transgresión de la ley. El pecado sí es quebrantar los reglamentos escritos, pero los reglamentos escritos existen para definir nuestra relación con una persona. Si no hubiese personas, la ley no tendría sentido. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Acán? Vayan conmigo a Jueces, a Josué, el capítulo 7. Josué, el capítulo 7, después que este hombre Acán robó oro y plata y un manto babilónico muy costoso, se descubrió que él lo había hecho. Y nota lo que dice en Josué 7 y el versículo 20. Josué, el capítulo 7 y el versículo 20.